Entonces, yo hablo. Por favor, lo Sí, escuchamos. Ok, vamos a aprovechar el tiempo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Son ustedes muy amables y más todavía por esperar tanto tiempo, ya que mi tecnología es del tiempo. Entonces, mis conocimientos son demasiado vagos en ese aspecto. Ahora, a mí se me eligieron el tema para conversar con ustedes sobre Simón Bolívar y los judíos. Siempre hay algunos compañeros que me decían constantemente de que esto se relaciona con cualquier persona. La verdad es así, porque estamos involucrados en muchos aspectos de la historia mundial y de la historia de los países de todos los continentes. Hemos vivido en todas partes, nos hemos involucrado y hemos tomado parte en la evolución histórico-política y económica de casi todos los pueblos del mundo. Y tenemos que ver muchísimo, naturalmente, en esta parte del continente y directamente con la gesta emancipadora encabezada por Simón Bolívar. En sus cortos años de vida, pero muy efectivos en cuanto a logros. Y luchando, y un hombre prácticamente de mi estatura física, montado sobre un caballo recorriendo desde Caracas hasta el Perú. Un personaje muy interesante porque fue un personaje que no solamente batalló, luchó militarmente, escribió, legisló, llegó a publicar, llegó a establecer relaciones diplomáticas, llegó a opinar sobre diversos temas y de una manera bastante crucial y atenta. Digo eso porque quiero comenzar mi conversación con ustedes citando algo que él escribió y discursó en Angostura, en su famoso discurso de Angostura. En su famoso discurso de Angostura, Simón Bolívar escribe: no somos europeos, no somos indios, sino una media entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento y europeos por derechos. Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer contra la oposición de los invasores. Así nuestro caso es más extraordinario y complicado. Todavía hay más. Nuestra suerte ha sido siempre puramente pasiva. Nuestra existencia política ha sido siempre nula y nos hallamos en tanta más dificultad para alcanzar la libertad. Esta pequeña descripción sobre la realidad poblacional de América, de este continente tan de mezclas y tan de culturas, nos hace ver lo complicado del panorama en cuanto a establecer criterios, en cuanto a establecer principios y en cuanto a ponerse de acuerdo en cuanto de objetivos. Esto me hace pensar en muchas oportunidades y me lo hizo pensar, y se lo digo a ustedes, en el pueblo judío. ¿Quiénes somos? Pareciese que Simón Bolívar, sin pensar en el pueblo judío, estuviese describiendo al pueblo judío en su historia mundial. ¿Quiénes somos? Somos de todas partes, hablamos todos los idiomas, nos involucramos en todas las luchas, hemos estado en las historias de todos los pueblos y de todas las religiones, y al fin y al cabo seguimos estando, a pesar de nuestra diversidad, en una unidad que nos define como tal, para que luego exista no solamente comunidad, sino exista una diversidad cultural, geográfica, política y demográfica que es el Estado de Israel. Entonces, Bolívar, o sea, la conclusión de Bolívar establece el hecho de que a pesar de la diversidad, a pesar de estas mezclas tan disímiles a veces, de lograr la independencia de estas naciones. Y la independencia de las naciones es solicitada por un grupo de personas que no son ni peninsulares, ni los originarios que colonizaron ese territorio. Es una raza, si cabe la expresión, diferente, una raza cósmica. Y así ocurrió con nuestro pueblo también. La belleza de esa evocación me cautivó muchísimo en varias oportunidades.
y se las hago llegar a ustedes. Ese párrafo del Congreso, del discurso de la postura, ¿sí? Citada por el Fondo Editorial. Introduzco el tema con eso. ¿Por qué introduzco el tema con esta reflexión? Porque es muy fácil hablar a veces de cómo algunos judíos se relacionaron con Simón Bolívar en su lucha emancipadora. Existieron dos grandes sectores en cuanto a la relación, perdón, tres grandes sectores en cuanto a la relación de los judíos con Simón Bolívar en la lucha por la independencia que él llevó a cabo. Primero, un elemento intelectual. Segundo, un elemento de económica y material en todos los aspectos. Y tercero, un elemento participativo directamente en las luchas físicas por la independencia, o sea, en las luchas armadas por la independencia de Venezuela, de Colombia, y lo que él logró. Estos tres elementos son bastante significativos en cuanto a su influencia. Primero, me refiero al primer elemento como el elemento ideológico, el elemento cultural, el elemento reflexivo, en el que Bolívar está sumido una vez que se pierde en Venezuela la Primera República, la así llamada Primera República en 1811, por obtener la independencia, pero una sociedad que todavía no había cuajado en cuanto a su finalidad por la independencia, la pierde muy fácilmente en manos de, no los españoles, sino en manos de sus hermanos, de sus coterráneos, porque al fin y al cabo la guerra de independencia en Venezuela muy disímil, muy diferente a otras regiones como Colombia, o como Perú, o como Ecuador, fue una guerra fracticida, fue una guerra interna, fue una guerra civil. Hasta el año 1815 en Venezuela no hubo una guerra entre españoles y criollos. Hubo una guerra desde 1811, prácticamente la declaración de la independencia, hasta 1815, con la llegada de las tropas españolas tratando de pacificar el continente revolucionado. Ocurre una guerra interna que cuesta muchísimas vidas y es una guerra civil interna entre los propios llamados venezolanos, entre los propios de este país, en todos sus orígenes y en todas sus clases sociales. Y eso prácticamente comenzó a destruir a la población y al país llamado Venezuela. Se perdió esta Primera República en 1811. Fue una república, como Bolívar la llamó, una república aérea, etérea, así la calificó aproximadamente en su manifiesto de Cartagena, e hizo todo un análisis político, legislativo, interpretativo de, digamos, la constitución jurídica, política y gubernamental, entonces haciendo una gran crítica y pensando y diciendo que si somos aptos los venezolanos de regirnos de acuerdo a las leyes que hemos redactado, simplemente nuestras características propias derivan en otro tipo de gobierno, el gobierno centralista, no el gobierno federalista tipo norteamericano que se quiso imitar en la Constitución de 1812. Todas estas las traigo a colación porque no son únicamente reflexiones de tipo político, no son solamente reflexiones de tipo organizativo gubernamental, sino que junto con estas reflexiones están y derivan de todas estas reflexiones las libertades. ¿Qué tipo de libertad? Se está luchando por qué tipo de libertad se trata de promover. Si es la libertad establecida por los principios de la Revolución Francesa, los enciclopedistas tan leídos por los criollos venezolanos, ¿sí? A través de toda una literatura traída desde Europa y pasada por contrabando a través de Curazao y de las islas del Caribe, y que cayó en sus manos naturalmente por más vigilancia de la Inquisición que hubiese. Pero estos libros y estos viajes que ellos realizaron también, no nos olvidemos que los criollos venezolanos, debido a su capacidad económica, viajaban a Europa. Y no solamente sus viajes a España, sino que también viajaban a Francia, viajaban a Italia. Es el caso de Bolívar. Bolívar estuvo en México, de México pasó prácticamente a Estados Unidos, de Estados Unidos pasó a Europa, estuvo en Francia bastante tiempo, estuvo en Italia bastante tiempo, estuvo en Inglaterra. O sea, personas como Bolívar y de su clase social, pudieron absorber todas las influencias culturales y políticas europeas, no solamente a través de libros y de lecturas, sino también a través de sus viajes.
de sus estadías en Europa, e inclusive de sus estudios, de sus participaciones políticas. ¿Por qué sus participaciones políticas? Bolívar con dos otros prominentes venezolanos, por ejemplo, como Andrés Bello, ¿sí? Fueron a Londres a pedir ayuda de Inglaterra para lograr la independencia de Venezuela, tal como había comenzado. Digo eso porque eran personas, los máximos dirigentes de la Libertadora, eran personas que habían paseado por toda Europa. Ni hablar de un Miranda. Miranda prácticamente toda su vida, la gran parte de su vida, estuvo viajando por toda Europa y sirviendo a los ejércitos franceses de la Revolución, que por poco lo fusilan, se salvó de milagro. Luego estuvo con Catalina, estuvo con los ejércitos norteamericanos, estuvo en Estados Unidos peleando a favor de la independencia de Estados Unidos. O sea, eran personajes, los grandes encabezadores, como Miranda en un principio y luego Simón Bolívar posteriormente, que encabezaron la lucha de independencia, fueron personajes que gustaron del mundo occidental, conocieron el mundo occidental, leyeron el mundo occidental. Por lo tanto, una vez que regresan a sus países y optan por luchar por la independencia no es únicamente una independencia política, no es una independencia de separación de la madre patria, entre comillas, etcétera, etcétera, sino la independencia involucra también una serie de cambios de valores y adaptación de conceptos de libertad de acuerdo a los criterios que habían experimentado en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica fue el primer país en independizarse en el continente americano, luego le siguió Haití, pero el ejemplo más notorio es el de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, en la primera enmienda, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa. Se comienza por ahí, la libertad del individuo, la apreciación de la libertad del individuo frente al poder del Estado. Y naturalmente trató de ser adaptado a Venezuela en la primera constitución de 1811, pero no se logró cabalmente, porque existieron varios factores como el poder de la iglesia. El poder de la iglesia no existe en Estados Unidos, se inició de una vez un proceso civil de libertades y de igualdades, pero en Venezuela no. En Venezuela, a pesar de en 1811, se llegó, a partir del proceso de 1811, a los pocos años, se logró abolir la Inquisición, a pesar de que se estableció la libertad política, se establecieron las libertades intelectuales, las libertades en general. La iglesia se reservó de la autoridad religiosa católica sobre una serie de aspectos fundamentales de la vida cultural, de la vida del pensamiento y de la vida de la reflexión en general. O sea, la iglesia no renunció a su poder. Y la iglesia en un principio que mientras favorecía la independencia en algunos aspectos, tal como tuvo algunos diputados en la asamblea en aquel entonces, la asamblea en Caracas, la asamblea y la independencia tenía que retribuirle sus fueros. Y ahí es que entra prácticamente, en el caso venezolano, en un principio, el problema en cuanto a los judíos. Si los judíos pueden venir al país, no pueden venir al país, ¿cómo son considerados? Porque al fin y al cabo, la religión oficial que decide la emancipación, la libertad en Venezuela es la religión católica. Así se establece en la Constitución. ¿Okay? Entonces, se establece, por ejemplo, de que, ya les voy a leer acá algunas partecitas que son indicativas de lo que les estoy diciendo. Se establece que la religión católica es la religión oficial, es la religión determinante, la religión oficial y la religión a guardar toda la población venezolana. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un debate interno en cuanto al total de las libertades que pregonan los civiles que propugnan la independencia. Inmediatamente después de 1811, por ejemplo, en Venezuela, ocurre lo que se llama Manifiesto de Carúpano, el 7 de septiembre de 1814. Entonces, ¿qué dice el Manifiesto de Carúpano de manos del Libertador? Dice, es una constitución política, en una constitución política no debe ser una profesión religiosa. O sea, que tiene que haber libertad religiosa.
¿sí? Dice luego, la religión es la ley de la conciencia. Toda ley sobre ella la anula porque imponiendo la necesidad al deber y mérito a la fe, que es la base de la religión. Los preceptos, etcétera, etcétera, volverá la Inquisición con sus teas incendiarias. O sea que se trata de luchar en contra del poder de la Iglesia en cuanto a la manipulación dentro del poder del Estado, que explicaría la controversia muy de actualidad hace algunas décadas sobre la naturaleza de la religiosidad de Simón Bolívar. O sea, la religiosidad de Simón Bolívar fue una religiosidad que él trató de cuidar en un principio, de no enfrentarse a la Iglesia directamente, sino poco a poco ir socavando este poder en aras de aumentar el poder del Estado sobre los ciudadanos. Ciudadanos-Estado, que no hubiese intermediario, que la Iglesia no fuese una intermediaria, a pesar de la religión oficial establecida en 1811. Ya, son elementos de lucha constante que se presentan en Venezuela, porque debido a esa política a seguir, debido a esas actitudes, a estas leyes, a estas constituciones, se determinaría la llegada o no de los judíos al territorio continental, llámese Colombia, Venezuela y luego la Gran Colombia a partir de 1819. Ahora, ¿qué planteaba eso? Perdón, planteaba muy difícil. ¿Por qué plantea una situación difícil? Porque resulta que los judíos que emigraron al continente americano, que se establecieron en las colonias holandesas, sobre todo holandesas, inglesas, francesas, danesas, Caribe, Brasil, luego lo que es Estados Unidos hoy en día, Newport, lo que es Nueva York, Nueva Ámsterdam, las Guyanas, la Guyana holandesa, por ejemplo, la colonización de la Guyana holandesa, la colonia judía dentro, que tuvo una significación muy, muy importante en esa región. Todos estos pequeños grupos de judíos que se diseminaron en el continente americano, sobre todo en la parte central del Caribe hasta Pernambuco, estos pequeños grupos, estas pequeñas comunidades se dedicaron sobre todo al comercio, a la exportación e importación de productos. Pero hay un caso muy crítico dentro de todo este contexto, que es la isla de Curazao. A la isla de Curazao llegaron los judíos expulsados una vez que los portugueses recuperaron Recife de manos de los holandeses a mediados del siglo XVII. Los portugueses volvieron a estas colonias como Recife y Pernambuco y Bahía a la Inquisición. Entonces todos aquellos judíos que habían salido de Portugal a través de Holanda, habían llegado a los dominios holandeses y habían vuelto a su religión, se sintieron por la Inquisición a procesar y por lo tanto pudieron salir y salieron a dominios holandeses. El caso de la Guayana holandesa y las islas holandesas del Caribe. El caso muy específico es de Curazao, porque nos conviene más tratar Curazao por su relación con Venezuela. Curazao es una isla prácticamente que no produce nada, agrícolamente hablando. No produce nada. Un elemento, digamos, un poco folclórico, si averiguamos, resulta ser de que hay un licor muy famoso que es el licor Curazao. El licor Curazao, yo tuve oportunidad de estar en la fábrica del licor Curazao, fue establecido por un judío, como muchas cosas en Curazao. Y pregunté por qué estableció un Curazao si no hay nada en Curazao para procesar un licor. Y me explicaron la historia, que este señor judío, este es de la familia Seña, parece, se trajo unas naranjas de Andalucía, de España, las mandó a traer para sembrarlas en Curazao, pero en Curazao, como la tierra no es fértil, no llueve, una cosecha de naranjas amargas. Entonces no sabían qué hacer con las naranjas amargas. Las procesaron como un licor, como una bebida. Sí, no se produce nada, no llueve, no se produce nada. Por lo tanto, Curazao hoy en día depende de la agricultura venezolana, sobre todo del occidente de Venezuela, que le aporta toda la vida, los vegetales, las frutas, todo. Inclusive hay una especie de avenida en el puerto en donde van todas las embarcaciones venezolanas para vender periódicamente sus productos. Les digo eso ¿por qué? Porque resulta ser que para Curazao era obligatoria su relación con Venezuela. Si querían comer en Curazao, tenían que abastecerse de Venezuela.
Y como el dominio español no permitía este abastecimiento, no permitía digamos, esta relación comercial, se hacía todo de contrabando, se hacía todo de espaldas al gobierno español, hasta que el gobierno español estableció una compañía de monopolio comercial, que fue la compañía Guipuzcoana, para evitar esta relación entre el continente y la isla de Curazao. Pero mientras tanto, los judíos de Curazao se adentraron en territorio venezolano. Se establecieron, por ejemplo, en lo que hoy en día es el estado Falcón, en lo que hoy en día es la población de Tucacas. Inclusive eran grupos de judíos de Livorno, de Italia, que a través de Curazao se establecieron en el estado Falcón, en Tucacas, e inclusive constituyeron una comunidad que se llama la Santa Hermandad, y construyeron una sinagoga. Ahora, ¿cuál es la función de estos judíos en el estado Falcón, en Tucacas, que es la desembocadura prácticamente de los llanos venezolanos, se puede decir? O sea, el estado de Yaracuy sobre todo. Entonces, la relación era de que a través de este comercio se llevaban productos agrícolas en Curazao y se importaban algunos insumos que necesitaba la población venezolana de este Curazao. Una vez que el gobierno colonial español trata de intervenir, los judíos hacen lo posible para que hayan ciertos alzamientos. Primero, los españoles destruyen esta vida judía en Tucacas. Segundo, hay intereses propiamente venezolanos, criollos, en mantener este comercio y se alzan contra el gobierno español. De ahí surgieron los primeros movimientos independentistas en Venezuela, como el de San Juan. Los primeros movimientos independentistas no surgieron como él, surgieron simplemente como una protesta de los productores de agro venezolano en contra del dominio monopolista de política mercantilista española que quería verterse hacia el Caribe para su provecho comercial. Les digo todo, eso encausó, ¿qué encausó eso? Eso encausó hechos como el apoyo de judíos y no judíos caribeños de las islas a la independencia de las provincias españolas en el Caribe y en América en general, pero sobre todo en el Caribe, porque digo en el Caribe era el asiento, sobre las islas del Caribe eran el asiento de los países europeos que no habían podido penetrar oportunamente el continente americano y se habían refugiado en el norte, como Estados Unidos y Canadá. Pero desde el sur de Estados Unidos hasta fue dominio portugués y español. Y por lo tanto, los países como reinos o países como Holanda, Inglaterra, Francia, Dinamarca, prácticamente todo el occidente de Europa quiso involucrarse en el continente americano, pero se encontró con un continente ya comenzado poblado por españoles y por portugueses que tenían una religión muy acendrada, que tenían una inquisición detrás de ellos, y que los reyes católicos, su nombre y su apellido le indica, determinaron que mientras marchaban ejércitos, marchaba su religión y su cultura. Eso hizo de que cualquier intento, hasta cierto punto, cualquier intento de parte de no españoles católicos y de no portugueses católicos después del Tratado de Tordesillas de poblar o de conquistar ciertos segmentos territoriales americanos, posible, sino de una manera muy casual, muy puntual, como es el caso de las Guayanas. Como es el caso, por ejemplo, de que los ingleses trataron de meterse en territorio de lo que es hoy en día Venezuela a través del Orinoco, pero a través de Guayana y el Orinoco. Y lo mismo los holandeses, y lo mismo sobre todo los ingleses, problema que tenemos hasta hoy en día con Inglaterra, por la Guayana Esequiba. O sea, simplemente la población católica peninsular fue una especie de barrera para colonizaciones posteriores. ¿Y qué es lo que se pretendió? A que ya que no podemos colonizarlos, por lo menos vamos a comerciar con ellos, vamos a ellos, y que ellos necesitan los europeos que nosotros podemos traerles. Entonces, esta presión económica, junto con las ideas que surgieron después de la independencia norteamericana primero y la Revolución Francesa después, determinaron que los blancos criollos, y así llamados en Venezuela, optasen por luchar en cuanto al poder total político en el continente americano, y zonas como Venezuela, la Capitanía General de Venezuela. Ahora, digo eso, hago este preámbulo largo, porque resulta ser de que los judíos, y no solamente los judíos,
Los ingleses estuvieron muy interesados y así lo hicieron. Los franceses, o sea, toda la Europa occidental, el momento en que si estuvieron aliados con España, con el reino de España o no, pero siempre que no estuvieron junto con España, hicieron todo lo posible para socavar el dominio español en el continente americano. Y Venezuela fue una de las piezas angulares de toda esta lucha. El país que más costas tiene en el Caribe frente a todas las islas que estos países europeos occidentales conquistaron para regular la actividad económica. Recordemos simplemente de que los barcos, los galerones que salían con la gran riqueza del continente, salían de Cartagena, salían de Portobelo. Todas estas riquezas que llegaban del Perú, la plata, el oro que bajaba de México, bueno, de México salían de Yucatán, pero de Perú salían sobre todo a través de Cartagena y de Panamá. O sea, esto era detenido hasta cierto punto, era saqueado hasta cierto punto, con permiso de las reinas y de los reyes de Inglaterra en el Caribe por parte de los corsarios y de los piratas. O sea, todo esto hizo de que se presionase hasta cierto punto y se favoreciese la independencia de estos países. Y ni hablar de Venezuela. Por lo tanto, en la independencia de Venezuela no solamente intervienen judíos de Curazao, que está muy directamente en Venezuela, sino intervienen también judíos del Caribe Oriental. Curazao, el Caribe Occidental, pero del Caribe Oriental intervienen muchos judíos en cuanto al suministro de armas a Bolívar, en cuanto al suministro de préstamos, en cuanto al suministro de ayuda técnica militar. Y esto se ha tratado, además se ha tratado de la ayuda de curazoleños a Bolívar. Sobre todo la ayuda de judíos curazoleños a Bolívar. Y esto es porque, comenzando un poco una narración en cuanto a la independencia de Venezuela, una vez que se pierde la Primera República en 1811-12, Bolívar tiene que escapar fuera de Venezuela, tiene que salir de Venezuela porque puede ser hecho preso y, bueno, sale con un salvoconducto de Monteverde, diremos, de las fuerzas españolas. Es un episodio muy discutido porque está involucrado ahí Miranda, si entregó a Miranda o no a Miranda. Bueno, dejemos esto de lado. Pero Bolívar sale de La Guaira y se enrumba a Curazao. Curazao había sido tomado por los ingleses, había sido capturado por los ingleses, y los ingleses en aquel entonces favorecían a los españoles, estaban en contra de la independencia de Venezuela. Una vez que Bolívar llega a Curazao, es prácticamente hecho preso. Los ingleses lo capturan, le incautan sus bienes y caen preso. Menos mal que en estas circunstancias estuvieron los hermanos Mesa y estuvo el gran protector de Bolívar, el gran intelectual que, digamos, discutió y habló con Bolívar, el señor Mordejai Vicario. Los Mesa lo recibieron, no solamente recibieron a Bolívar, los Mesa recibieron también a las hermanas de Bolívar, a las dos hermanas de Bolívar, recibieron al tío de Bolívar, a José Félix Rivas. Todos se refugiaron en Curazao por la cercanía y porque quien los recibiese fueron hospedados en una casa grande que hoy en día es Museo Bolivariano, que se llama El Octagón en Curazao. Es precioso, hay que ir a verlo, hay que pasearse por todo eso. Y hay que sentir la brisa de todas estas conversaciones. Y mucha gente sostiene, muchos historiadores sostienen que un Bolívar derrotado desde 1811, enfrentado a Miranda, que era su gran doctor, su gran ilusión, que él lo trajo prácticamente de Europa para que encabezase la independencia y tuvo a último momento que entregarlo a los españoles, a Monteverde. Entrando en ese mundo conflictivo en el que vivió Bolívar, resulta ser de que Curazao sufre todas las embatidas de los ingleses, y son los judíos de Curazao, esos pocos judíos de Curazao, los que le dan albergue, los que le dan socorro, e inclusive lo asisten. Y Bolívar les agradece a todos ellos. Les agradece en una carta que él es en Kingston, 7 de noviembre de 1815. Perdón. Sí, 1815. Dice la carta: señor D.J. Ricardo, mi estimado y antiguo amigo, por diferentes he tenido la satisfacción de dirigir a usted algunas letras que entiendo no las ha recibido, habiéndose
sin duda perdido con las otras cartas mías que han sido interceptadas quizás por mis amigos los españoles. Ahora repito a usted las que antes le he dado por la bondad con que ha tratado a mis desgraciadas hermanas y por la memoria que siempre ha hecho de mí, aun cuando la suerte no me ha favorecido, aun cuando la suerte no me ha favorecido. No es que se amistaron con Bolívar cuando ya era el gran libertador y estaba en gloria, cuando la suerte aún no me ha favorecido. Prueba incontestable de la libertad, de los sentimientos de usted y de la nobleza que le caracteriza. Amigo, yo recibiré con el mayor placer las comunicaciones de usted que tanto me lisonjean y espero que usted me honrará con la respuesta de esto. Rico usted me ponga a los pies de su señora esposa y que acepte los sentimientos de mi fina amistad y consideración con que soy su más atento, seguro servidor, Simón Bolívar. Esta es la carta que Bolívar dirige a Mordejai Ricardo como prueba de su amistad, no solamente hacia él, sino hacia su familia también y hacia su tío en momentos álgidos, en momentos de gran angustia para él. Ahora, naturalmente, que esto ocurre cuando se pierde la Primera República, por la guerra de independencia continúa. La guerra de independencia continúa y resulta ser de que hay muchos judíos del Caribe occidental que pertenecen al Ejército Libertador, participan del Ejército Libertador. ¿Sí? Dentro de esta participación del Ejército Libertador, hay muchos libros que mencionan a muchos de ellos, los nombran a muchos de ellos. Y tengo uno de ellos que es del doctor Jacobo Carciente, uno de los presidentes que tuvimos en la comunidad sefardí, ingeniero, muy noble, muy investigador, Jacobo, gran amigo. Él escribió sobre la comunidad judía varios libros, y uno de ellos, La comunidad judía de Venezuela. En la página 21 de este libro, Jacobo te dice, ya en otros trabajos nos hemos referido a las fraternales relaciones que unieron al libertador Simón Bolívar con Mordejai Ricardo, judío de Curazao, así como a la hospitalidad que le brindaron Ricardo y Abraham Mesa en su casa de Otrapanta, cuando el libertador hubo la caída de Puerto Cabello, que cuando deviene la guerra de la independencia son los judíos neerlandeses los primeros en proveer de pertrechos a la joven república, y que en 1818, mucho antes de fijar residencia en Coro, en Angostura se presentó Joseph Curiel acompañado de su familia para conocerlo y ofrecerle personalmente el apoyo de los judíos del Caribe, que David Castello Montefiore fue uno de los judíos que financiaron las campañas de Bolívar, que Benjamín Enríquez sirvió en los ejércitos de Bolívar con el grado de capitán de artillería, que en 1817 Samuel Enríquez se unió al Libertador manteniéndose en el ejército como capitán hasta 1828, y que Juan de Sola intervino en la batalla de Carabobo, y así una serie de relatos más en cuanto a participación militar. Ahora, hay muchas cosas que decir, pero el tiempo es corto. Por otra parte, Bolívar, en sus llegadas a Venezuela en dos oportunidades, se alojó en casas de judíos. Primero, cuando llegó a Coro, se alojó en la casa de la familia Senior, que hoy en día permanece como un museo, creo todavía, es un lugar histórico, un sitio histórico, el famoso balcón de los Seniors en la ciudad de Coro, Estado Falcón. Ahí se hospedó. Luego, en su llegada a Caracas, ¿sí? Bolívar, en su última llegada a Caracas, Bolívar, entrando a Caracas, fue recibido por una comisión, por un comité de notables. Y dentro de este comité de notables estaba un judío de apellido Mocata, el señor Mocata. Dice, es decir, después de su llegada, el 29 de noviembre de 1825, es decir, días después de su llegada a Caracas, Sir Robert es el cónsul inglés en Caracas, anota sobre el primer contacto con los Mocata. O sea, establecidos en Caracas tenían contacto con
el gobierno de Inglaterra, a través de su cónsul, tenían también lo mismo con respecto a Estados Unidos, Robertson, el señor Robertson, y recibieron al Libertador en Caracas. Cuando Bolívar hace lo que sería su última entrada a Caracas, el 10 de 1827, Elías Mocatta, montado sobre un caballo, es uno de los extranjeros residentes que recibe al Libertador. Carga con la bandera en representación de las alegóricas regiones de Europa, y ha de ser el orador que dará la bienvenida de los residentes oriundos del viejo continente. En 2 oportunidades, por lo menos, Elías Mocatta, este señor judío comerciante, digamos, aquí en Caracas, de origen inglés, de origen y de pasaporte inglés, se encuentra con el general Páez, el famoso Páez, y luego se encuentra en su casa también con José María Vargas, el único civil que fue promovido a la presidencia de la República en los primeros tiempos de la independencia. O sea, hubo judíos prominentes, hubo judíos que se relacionaron, tanto extranjeros como nacionales, como curazoles, se relacionaron con la independencia y con los líderes de la independencia, y tuvieron que ver en cuanto a sus influencias. Eso es notorio. Y no le quiero alargar tanto la historia, y les traigo por último algunas cuestiones. Una situación, ya les traigo acá, aquí está. ¿Dónde está? La broma. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, después de toda esa participación, que le puedo leer muchos nombres y muchos cargos, en el discurso de Angostura, Bolívar, sin mencionar nombres ni nacionalidades, establece lo siguiente. En el discurso de Angostura es muy importante, porque establece la creación de la Gran Colombia, la constitución de la Gran Colombia. Además, establece no solamente el Congreso, sino lo que ocurre alrededor del Congreso de Angostura, en la que hoy en día es Ciudad Bolívar, el afianzamiento de Bolívar en cuanto a su poder militar y político, porque ocurre el fusilamiento del Pardo Piar, el gran militar que tomó a Guayana militarmente a favor de los patriotas. Ocurre también de que Bolívar se establece como autoridad frente a las máximas autoridades militares de Oriente, como los que establecieron la República Independiente de Caracas, Mariño, el general Mariño, por ejemplo. O sea, ocurren una serie de hechos que son cruciales para que la independencia prosiga y se materialice. Dice en este discurso de Angostura Bolívar: nuestras tropas pueden medirse con las más selectas de que no hay desigualdad en los medios destructores. Tan grandes ventajas las debemos a la liberalidad sin límites de algunos generosos extranjeros que han visto gemir la humanidad y sucumbir la causa de la razón, y no la han visto tranquilos espectadores, sino que han volado con sus protectores auxilios y han prestado a la República cuanto ella necesitaba para hacer triunfar sus principios filantrópicos, perdón. Los de la humanidad son los genios custodios de la América, y a ellos somos deudores de un eterno reconocimiento, como igualmente de un cumplimiento religioso a las sagradas obligaciones que con ellos hemos contraído. Él generaliza, naturalmente, no particulariza la ayuda que recibió la venezolana y gran colombiana del Caribe. Naturalmente que hubo grandes colaboraciones, como Peción de Haití, pero es indiscutible. O Brión, por ejemplo, el almirante Brión de Curazao, como individuo que llegó a establecer la Armada venezolana, pero es indiscutible que la económica, la ayuda financiera, la ayuda material en cuanto a abastecimiento de pertrechos, la ayuda ideológica establecida por los judíos caribeños fue de indiscutible importancia y es muy reconocida hasta hoy en día. Voy a parar acá. Hay mucho de qué hablar, decir, pero quise hacer un sucinto relato de lo que es importante, coronando todo eso con que la comunidad judía venezolana estableció hace muchísimos años en Israel, nada mejor
un bosque en nombre de Simón Bolívar. Todos hemos colaborado aquí en Venezuela a que exista este bosque, existe hasta hoy en día este bosque cerca de Jerusalén, y es parte de la admiración que la comunidad judía ha tenido con la gesta de independencia y con el recibimiento que este país le ha dado. Gracias. Muchas gracias, profesor. Creo que acá tuvimos una pequeña gesta también para lograr esta charla que llevó a feliz término. Creo que todos nos la pudimos gozar finalmente, no obstante las dificultades técnicas. Fascinante historia, muy bonito. Importante entender las causas cuando uno entiende el detalle de cómo se movía ese comercio en el Caribe y cómo esos deseos de comerciar libremente y prosperar en contra de los designios colonialistas de España retrógrados fueron pilar fundamental para esa gesta libertadora, ¿no? Tuve el gusto de visitar lo que queda de las juderías en las Guyanas, por ejemplo, ¿no? Fascinantes historias, no solamente en Paramaribo, sino selva profunda en Yodensabane. Bravo. Donde queda ahí. Ahí está involucrado mi apellido. Joseph Nassif fue el encargado por parte de la corona holandesa de establecer la colonización de Guyana. El que usted menciona fue establecido por él. Ah, magnífico, ¿ve? Ahí tuve el gusto de estar hace 8 años, marzo van a ser 8 años, que me pegué el paseíto por las Guyanas y muy especialmente quise llegar hasta Yodensabane, que son como unas 4 horas por carretera destapada desde Paramaribo. Queda las ruinas de la sinagoga y 2 cementerios cubiertos por la manigua de la selva amazónica. Formidable, ¿no? Correcto. Y todo el recorrido de los judíos sefaradín desde Recife, pasando por Guyanas a Barbados, Curazao, Coro, ¿no? Y valga la pena hacer la mención, no obstante esa colaboración con la causa libertadora y el desarrollo del comercio en las nuevas repúblicas. Pasaron pocas décadas hasta que en Coro tuvimos lo que puede ser quizá el primer cementerio, el cementerio judío en Coro. Sí, pero también el primer pogrom. Sí, correcto. En 1831 y en 1855. Correcto. Están ilustrados, esos pogroms están ilustrados. El uno fue pogrom, el de 1831 fue pogrom, que inclusive, el de 1805 fue el pogrom, el de 1831 fue más que todo, bueno, fue más folclórico que pogrom, pero el de 1855 no, forzó a los judíos de Coro a salir de ahí prácticamente y refugiarse en Curazao otra vez. Hubo manifiestos, hubo panfletos, hay publicaciones sobre, entonces hubo panfletos que yo los tengo en mis archivos, volantes que se distribuyeron en contra de los judíos pidiendo su expulsión, porque fue la época de la guerra federal, y esto se desató porque las tropas federales en Falcón no tenían paga, no llegaron a pagar, y se pidió préstamo a los judíos para pagar, pero los judíos hicieron 2 préstamos sin recibir el reembolso y no tenían como para prestar más, y entonces comenzaron a saquearse los negocios y pedir su expulsión. La eterna historia. Sí. En Colombia también tenemos una anécdota perdida en los anales, en una de las tantas guerras civiles del siglo XIX. Arriba en las montañas, no en la costa caribeña donde siempre pudo haber alguno que otro judío.
pero arriba en las montañas en Santa Fe de Bogotá, en una de esas tantas revueltas del siglo XIX, está el récord, ¿no?, de que las hordas enardecidas sacaron a la Virgen de Chiquinquirá en hombros, gritando: «¡Viva la Virgen de Chiquinquirá! ¡Abajo los judíos!», cuando en Santa Fe de Bogotá no había uno solo, ¿no? Y posiblemente en ningún lugar del interior. Y comentaba usted sobre la influencia de la Iglesia en nuestras repúblicas. En Colombia el concordato estuvo en pie hasta la Constitución de 1991. Ya el próximo lunes estoy seguro que Vicky Estrella, como misionera, nos podrá contar un poco de lo que ha sido, si puedo usar el término, ese Vía Crucis. Abro el foro a preguntas, por favor. Quienes quieran hacer preguntas la pueden hacer vía el chat o directamente quienes están preguntando por la grabación. Efectivamente, esto estará grabado y trataré de hacer la mejor edición posible para concretarlo a los minutos de la charla. Confío tenerla al aire mañana en la tarde, tanto en el blog como en Facebook. ¿Preguntas? Yo tengo una. Ángela. Una, en relación con lo que mencionó al principio de la conversación sobre la libertad que Bolívar patrocinaba ¿esto puede o pudo tener alguna influencia en la separación de poderes entre el Estado y la Iglesia o solamente fue como una que se murió en la historia? Bueno, en el caso, si usted me pregunta en el caso venezolano, más concretamente, es una larga historia. La libertad religiosa y la separación entre Estado e Iglesia ocurrió definitivamente a partir de 1970 con el régimen del presidente Antonio Guzmán Blanco. Él laicizó al país completamente. Antonio Guzmán Blanco participó en lo que se llamó acá la Guerra Federal, que fue un destrozo del país, que trató de establecer las igualdades que en la independencia no se habían establecido. Grupos sociales, los blancos, los negros, los criollos, etcétera, etcétera. Entonces, como resultado de esta guerra federal, surgen los gobiernos liberales y el más emblemático fue el de Antonio Guzmán Blanco, y él destruyó prácticamente físicamente el poder de la Iglesia en Venezuela. Para darle un ejemplo, hasta 1870 en Venezuela, si usted se casaba, tenía que hacer por la Iglesia. Si nacía un niño, los documentos eran documentos bautismales. O sea, no existía poder civil, registro civil no existía. O dejó de existir, o fue prácticamente anulado. Pero en Blanco se instituyó el registro civil. Se instituyó la vida civil del ciudadano. A la Iglesia la arrinconó completamente, le expropió los bienes, inclusive lo que hoy en día es el Panteón Nacional, donde está sepultado Bolívar, no el nuevo, sino el viejo al lado. Era una iglesia que Guzmán Blanco se apropió de ella y lo constituyó en Panteón Nacional. Luego destruyó una iglesia, tumbó una iglesia en pleno centro de Caracas y construyó un teatro, que es el Teatro Nacional. Y entonces resulta ser de que construyó otra iglesia que es muy famosa en Caracas, la iglesia de Santa Teresa, a petición de su esposa, porque su esposa le dijo a Guzmán Blanco que tuvo un sueño, etcétera, etcétera, le relató toda una serie de cuestiones, y Guzmán Blanco le dijo: ok, te voy a construir una iglesia. Se llamaba Teresa, la esposa de Guzmán Blanco, y le construyó una iglesia que se llama Santa Teresa, y trasladó al Cristo que estaba en la iglesia destruida a la iglesia de Santa Teresa. Por eso se llama el Nazareno de San Pablo,
porque la iglesia era de San Pablo, no de Santa Teresa. O sea, fue muy tajante Guzmán Blanco. Y Guzmán Blanco, naturalmente, que la civilidad sobre la religión llegó a establecerse bastante drásticamente. Hasta tal punto que cuando la dictadura del general Gómez de 1908 a 1900, estuvo 27 hasta 1935, hay anécdotas. No hubo concordato con el Vaticano. Y varios jerarcas de la iglesia venezolana llegaron a decirle al general Gómez que no vivía en la capital, sino en Maracay. Le propusieron, según cuenta Ramón J. Velázquez, ¿por qué usted, le dijeron, por qué usted, general, no se casa? Tiene tantas mujeres, cásese con una de ellas. Entonces el general dio al clérigo, si el matrimonio es tan bueno, recomiéndaselo al Papa, dijo. Siempre existió una civilidad muy notoria al lado de lo que se llamó un barniz de religiosidad en Venezuela. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Ida. Gracias, Jackie. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Gracias, maravillosa charla. Quería preguntarle, ¿desde qué tiempo existe el antisemitismo en Venezuela? Porque tengo entendido que es un país bastante antisemita. ¿Desde qué tiempo existe? Mire, yo vivo en Venezuela, me trajeron a Venezuela desde 1956, a pesar de que mi familia tiene raíces del siglo XIX. Le digo una cuestión. Toda mi trayectoria en Venezuela, hasta la llegada del último régimen al poder, o sea, me refiero al régimen del señor Chávez. Fue una vida muy prolífica, fructífera. No existió, se puede decir prácticamente que acá no existió antisemitismo. Existieron brotes que fueron anulados por el gobierno nacional de aquel entonces inmediata. Para darle un ejemplo, hubo 2 o 3 médicos nazis que se refugiaron en Venezuela y fueron a practicar en zonas de la ciudad un poco remotas y de pueblos. Entonces, desde ahí comenzaron a llevar a cabo unas propagandas antisemitas que fueron descubiertas por la comunidad de aquel entonces, del siglo XX, mediados del siglo, o sea, segunda mitad del siglo XX, fueron denunciadas y estos señores fueron expulsados del país inmediatamente. Luego vino la propaganda árabe, anti-israelí y antijudía, disfrazada naturalmente de anti-israelí, pero era antijudía en su esencia. Entonces también la comunidad ejerció presión, sus influencias sobre el gobierno de turno, y el gobierno tomó medidas para que esto no siguiese ocurriendo inmediatamente. O sea, hubo momentos álgidos, pero eran momentos muy específicos, no eran movimientos antisemitas, no eran los que tenían repercusiones, digamos, a mediano o a largo plazo. ¿Ok? Entonces, inclusive, Venezuela, los gobiernos de Venezuela, tanto los gobiernos democráticos, tanto de Acción Democrática, Partido Socialdemócrata, como de COPEI, Partido Social Cristiano, mantuvieron muchas relaciones con el Estado de Israel. Hasta tal punto que en la historia del reconocimiento del Estado de Israel, Venezuela, junto con Guatemala, fueron de los primeros países en las Naciones Unidas en votar a favor de la partición de Palestina. Estaba Acción Democrática en el poder y junto con el embajador Granados, guatemalteco, que escribió una obra que se llama Así nació Israel. Tremenda obra, tremenda persona, extraordinaria persona, García Granados, pero estaba acá en Venezuela en el poder. Estaba Acción Democrática, estaba Rómulo Betancourt, estaba Rómulo Gallegos, el insigne escritor venezolano. Estaba el famoso poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, que perteneció y dirigió el Comité Pro Palestina Judía en Venezuela. O sea, hubo relaciones muy estrechas. Y eso a pesar de que Venezuela, como gran productor de petróleo, que en los últimos años matamos la gallinita de los huevos de oro, hay que mencionarlo, gran productor, fundador de la OPEP, porque en la época, en la presidencia de Rómulo Betancourt,
se estableció la OPEP con el consentimiento de Venezuela y de Arabia Saudita, el ministro Pérez Alfonso. Entonces, sin embargo, a pesar de las influencias árabes, el único país no musulmano, no árabe en la OPEP, y a pesar de estas presiones sobre Venezuela, Venezuela no rompió relaciones con Israel. Y más, Venezuela tuvo su embajada en Jerusalén, a la que yo conocí cuando estudié en la Universidad de Jerusalén. O sea, hubo momentos espléndidos, bonitos, agradables. Venezuela es el primer país en traducir al hebreo las obras escritas por sus grandes literatos, como Rómulo Gallegos. Doña Bárbara fue traducida al hebreo por la Universidad de Jerusalén con el auspicio de la comunidad judía de Caracas. Y hay muchos relatos y muchos hechos que nos hermanaron. El Colegio Judío de Venezuela y de Caracas fue un citado, auspiciado, en donde grandes maestros y docentes de diferentes partidos políticos venezolanos democráticos dieron clase y nos enseñaron nosotros. Nos sentimos demasiado bien hasta la llegada al poder de los llamados socialistas tropicales. No, tiene el nombre del colegio, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Menahem tiene una pregunta. Sí, señor. Don Mario, buenas noches. Habla con Menahem de aquí de Chicago. La pregunta es la siguiente. Quería saber si los judíos establecieron comunidades o sinagogas en Venezuela en el siglo XIX. Bueno, en el siglo XIX no se establecieron sinagogas propiamente dichas. Los rezos se llevaban a cabo en casas particulares, las casas de los señores. Inclusive, hace pocos años, digo pocos años, puede ser una cuestión de 20 y tantos años, se descubrió en Coro una mikvé. Hasta ahí llegaba cierta religiosidad en la que no se pensó por parte de los judíos curazoleños, que eran más seculares que religiosos. A pesar de las prácticas religiosas, eran en casas. Lo mismo que en Coro se llevaba aquí en Caracas. En Caracas, en el centro de Caracas, los primeros judíos que llegaron eran los judíos sefaradíes de Marruecos. Y los rezos se realizaban en pleno centro de Caracas, en los almacenes de los hermanos Pariente. Y luego se construyó la primera sinagoga, que fue una sinagoga sefardita, ¿sí? Y luego se construyó, digamos, se construyó la Tiferet Israel, que es hoy en día la más grande sinagoga sefardí, y luego la de la Unión Israelita. Primero fue en casas particulares, y así también ocurrió en Puerto La Cruz, en Barcelona, en la parte oriental de Venezuela. Ahora, las únicas sinagogas como sinagogas que se construyeron fueron en Caracas y en Maracaibo tenuemente, pero en Caracas fundamentalmente. En las demás partes quedaron, en Maracay, por ejemplo, quedó el rezo en casas particulares o en casas alquiladas para tales finalidades. Pero sí hubo cementerios inmediatamente, colegios inmediatamente. En Maracay, por ejemplo, en el centro de la República, a pesar de que no hubo una sinagoga, hubo rezos en casa particular, alquilada o comprada, pero hubo un cementerio judío. Lo mismo ocurrió en Barcelona, en la parte oriental del país, en casa de los Valls. Sí, se rezaba, pero hay un pequeño cementerio judío que todavía hay y que fue remodelado y que fue rescatado por la Asociación Israelita de Venezuela, al igual que el cementerio judío de Coro. Gracias, don Mario. ¿Otras preguntas? O a través del chat. Jack. No sé quién me está hablando, no estoy viendo. Harry Adler. Harry Adler, por favor. Buenas. En los colegios nuestros en la época, los cursos de historia eran bastante intensivos. Teníamos un curso que se llamaba Cátedra Bolivariana, sobre la vida de Bolívar. No se mencionó nunca jamás un episodio de estos. La pregunta me hacía en los textos de Venezuela, cuando a los muchachos jóvenes se les habla de estos episodios, o la historia los ignora también. No tengo entendido que de enseñanza del bolivarianismo o de la historia del Libertador en los programas existentes se haga mención de lo que estamos hablando ahorita en cuanto al aporte de los judíos en varios aspectos que he mencionado muy sucintamente. No se hace mención, y mucho menos bajo este gobierno. Mucho menos, naturalmente, bajo este gobierno. ¿Sí? Pero mayormente a este gobierno
sí hubo personalidades venezolanas que escribieron libros, tratados e investigaciones sobre estos aspectos del aporte judío a la independencia de Venezuela. Sí los hay, y los hay bastante, no son pocos. Pero estos sectores intelectuales, lamentablemente ya dejaron de existir. Sus libros, si digo que escasean, estoy exagerando. No sé dónde conseguirlos ya. Casualmente tengo algunos de ellos bien resguardados en mi casa. Pero ellos han venido desapareciendo y desaparecieron. Es una excentricidad. A algunos revolucionarios les sonaría hasta grosería. A una grosería, una vulgaridad mencionar todo lo que he mencionado ahorita por llamarse República Bolivariana y ser una república socialista venezolana. Correcto. Muchas gracias. Sí, una pregunta. Sí. Perdón. Y más todavía, tenemos un presidente de apellido Maduro. Ah, No, y en la oposición tiene un Capriles. sí. Bueno, lo que pasa que no sé cuál de los dos es más católico. Y uno va al cementerio, llamémoslo nuevo, de Curazao y encuentra lápidas de Capriles al lado de Maduros. Sí, y el banco más importante de Curazao es el Banco Maduro y Curiel, hasta hoy en día, Claro. etcétera, etcétera. Pero Maduro, el presidente evoca siempre su cristiandad. Y ni hablar de Capriles, que mencionando lo más que puede mencionar, es su abuela, sus abuelos que estuvieron en campos de concentración y fueron perseguidos por los nazis. ¿Okay? Pero él tiene más crucifijos que el Papa. Correcto. Así es. ¿Alguien está? Mario, yo tengo una pregunta. ¿Quién está hablando? Que no estoy... Es Raquel Hemer. Por favor, Raquel. Raquel Hemer, que fue con soy yo, Raquel, fui estudiante del profesor Mario. Hola Mario, ¿cómo estás? Raquelita M, querida. Bien, bien, aquí siguiendo siempre tus... Estudiosa de la historia. Exacto. Por eso te quiero preguntar que justamente yo otra vez retomé la investigación sobre los judíos en Venezuela y los judíos en Trinidad. Y tú no sabes si dónde hay vestigios o dónde hay antecedentes históricos sobre los judíos del Livorno que vinieron de Curazao a Tucacas. Y segundo, yo tenía entendido de que había una sinagoga en 1720 en Tucacas que la desapareció los españoles. ¿Eso es verdad? Sí. Dicen varias fuentes de que esta comunidad de Tucacas llamada Santa Hermandad tenía su sinagoga. Ahora, no sé qué características llegó a tener en cuanto a edificio esta sinagoga, pero sí había una sinagoga mencionada en varias fuentes. Toda esta comunidad fue destruida. O sea, los judíos, no es que mataron a los judíos salieron anticipadamente de lo que se venía a venir. Naturalmente, con las tropas de Caracas que fueron a destruir todo vestigio de esta libertad de comercio que promovían los judíos junto con los occidentales criollos. Pero la comunidad físicamente fue destruida en cuanto a sus construcciones, establecimientos, y los judíos se refugiaron tras el Curazao. Pero no hay, que yo sepa hasta ahorita, no he encontrado ninguna descripción. No he encontrado ninguna descripción o detalles al respecto. Yo no he encontrado por lo menos. Sí, buenas noches. Una pregunta. Gracias, Mario. Yo estoy en la búsqueda. Muy agradecida. Ok. Una pregunta, por favor. Un abrazo, querida hija. Un abrazo. Ya, con una pregunta. Sí, lo oigo, amigo. Sí, ¿me oye a mí? ¿Una pregunta? Sí, ¿Quién está hablando? Sí, lo oigo. Le habla Jacobo Kamhasi de Panamá. Ajá. Mira, querido Mario, muchísimas gracias por la charla, excelente. Y te digo que por más que me gusta la historia, me gusta mucho hacer cosas para el presente también. Y fui a Curazao personalmente para buscar la tumba de Ricardo Israel. Quería hacerle como un homenaje para la comunidad de Curazao. Pero parece que el Río Viejo
tiene como una refinería de petróleo al lado y parece que la mayoría de las tumbas se le tumbó y se borró los nombres. Quiero saber si alguien sabe la ubicación de la tumba, a ver si le hacemos algo agradable para toda la comunidad en el presente. Mira, hijo, tienes razón. El cementerio judío está muy próximo a la refinería de petróleo y la humarada que expide la refinería ha deteriorado considerablemente las tumbas, las lápidas, la ha deteriorado. Pero hay un estudio muy interesante. El rabino Emanuel, Mordejai Emanuel y su esposa, siendo ellos originarios de Salónica, de Grecia, y luego como rabinos de la comunidad de Curazao, muchos años, se dedicaron a escribir sobre la historia de los judíos en Curazao y grandes libros que son la Biblia prácticamente de la historia de los judíos en Curazao. Uno se llama La historia de los History of the Jews in Netherlands Antilles, historia de los judíos en las Antillas holandesas, 2 tomos. Y el segundo estudio es sobre el cementerio judío de Curazao. Precious Stones se llama. ¿Ok? En este único tomo bastante grande, él detalla los nombres, todo lo referente al cementerio judío de Curazao, porque no solamente están los nombres, ahí yo visité también, están profesiones, hay toda una serie de descripciones en cuanto a actividades económicas o no económicas que desarrollaba cada uno de los sepultados allá. Esa es muy interesante. O sea, anótate, Isaac Emanuel, Precious Stones of the Jews in Curazao. Muchísimas gracias. Ya mandé a pedir estos libros, deben estar en... A la orden, hijo, a la orden. Tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo no? Muy buenas noches, gracias, profe Mario, pero tengo una pregunta muy curiosa. Como economista, pues yo me gradué hace muchos años en el... ¿no? Pero parte de la escuela en el primer semestre era estudiar 3 libritos que estaban en el Banco de la República, solo hay 3 libros. Uno se llama Cuestiones Monetarias, el otro se llama Cristóbal Colón y su realidad, y el otro se llama La verdadera libertad y el carácter de Simón Bolívar. Que en ninguno de los relatos, el libro de Simón Bolívar tiene como 825 páginas, nunca habla sobre creencias, pero sí habla sobre vínculos militares. Tengo la impresión, quisiera que usted como maestro que me explicara, creo que él tuvo relaciones judías, pero a nivel militar. Pero mi pregunta me asalta en cuestión de la persecución a la iglesia, porque no solo era la iglesia católica, era a las comunidades de fe. Entonces la pregunta que quisiera hacerle es, ¿considera usted como profesor, analista de este tema, que Simón Bolívar era antisemita o semita? Porque no pensaría que era más antisemita. No, en ese aspecto, yo no me considero defensor de causas perdidas, ¿no? Pero no considero, leí todo lo que he podido leer sobre Simón Bolívar, no por una admiración patriótica, sino como una personal, a una persona que dedicó su vida a una causa, a pesar de que pudo haber seguido la vida chicharachera que tuvo en su juventud en Francia o en Italia, o viajando y gastando los reales, la plata de la familia, que era la segunda más rica de la provincia de Venezuela. Él se dedicó muy enfáticamente a la libertad, a la constitución de las repúblicas, a la disquisición política en cuanto a la realidad de los pueblos que estaban emancipando junto con otros próceres, cómo redactar las instituciones sociológicas, o características sociológicas, sobre todo culturales, las nuevas realidades de gobierno, las constituciones, los gobiernos, los poderes, cómo pasar de un poder federal de frustraciones que los norteamericanos manejaron muy bien a un poder extremadamente central como la constitución boliviana, por ejemplo, que tiene un senado hereditario, hasta ahí se llegó. O sea, todo un estudio sociológico que vale la pena leerlo, profundizarlo, no como una admiración a un libertador, sino como la admiración a una persona que se adentró en las raíces, en el tuétano del vivir y de la cultura americana.
sobre todo en la parte norte. Esta ha sido mi admiración por él, por sus escritos, por sus hazañas. Y de verdad, no he encontrado en ningún momento una actitud antisemita. Ahora, no he encontrado una actitud o un escrito o una proclama en donde él se haya pronunciado en contra de los judíos, de los judíos, en un momento, entendamos, en un momento y en unas circunstancias en donde España todavía mantenía la Inquisición, en Venezuela todavía en América existía la Inquisición y fue borrada a partir de 1811, en un momento en donde la religión jugaba un papel tan importante. Hasta a Francisco de Miranda y a su padre le pidieron un certificado de limpieza de sangre por parte de la iglesia. O sea, la iglesia no era cualquier cosa. Estamos hablando de principios del siglo XIX, pero a pesar de estos elementos de valor establecidos por la iglesia y que fueron naturalmente elementos introducidos en la sociedad colonial, la sociedad venezolana fue muy liberal. Los blancos criados en este aspecto fueron muy liberales, muy amplios. Los considero siempre así, a pesar de que trataron de cuidarse, por ejemplo, de no dar libertad inmediatamente a la población mestiza y mantener sus privilegios, pero por otra parte se mezclaron contundentemente con toda esta población. Los blancos criados en Venezuela eran una muy pequeña parte de la población total. La gran mayoría eran los pardos, eran los mezclados, la gente mestiza, y esta gente mestiza decidió en Venezuela hasta hoy en día, hasta tal punto que nosotros podrá tener algún blanco acá en Venezuela una reminiscencia histórica de ser antinegro, anti-indio, cualquier cosa de esa, pero hoy en día, yo que menciono constantemente, y no por patriotismo, pues, sino por elementos culturales y sociológicos, de que en Venezuela se dice una frase que no se podía mencionar en Estados Unidos, y más todavía con la antifa de hoy en día que hay en Estados Unidos. En Venezuela, cualquiera que conoce a otro venezolano dice, ¿cómo estás, mi negro? Y el otro puede ser blanco, amarillo o azul, pero le dice, ¿cómo estás, mi negro? A mí me dicen mis amigos de mi edad, porque se usaba en mi edad, ¿cómo estás, mi negro? Y soy blanco. Y yo no me sentí ofendido porque me decían mi negro. Es una expresión de cariño. O sea, hay elementos de mezcolanzas en Venezuela. Hubo muchas mezcolanzas en Venezuela, muchísimo, por muchas circunstancias, desde violaciones de la época de Boves, desde la gran independencia Boves y adelante, ¿sí? Entonces, la pobreza, y muy consciente de que es mestiza. Por lo tanto, las discriminaciones son muy marginales, lo que no ocurre en algunos países vecinos. Sí, en ese sentido, Venezuela lleva la delantera en migraciones, ¿no? Una pregunta Realmente tengo ya aquí. con Colombia tan xenofóbica y cerrada. Evelyn. Profesor Nassi, muchísimas gracias por su charla. Yo tengo... No me diga Nassi, por favor. No me diga Nassi. Nassi. Ajá, gracias. El papá de Ruti. Correcto, todo ahora va. Tengo un par de preguntas, actually. Justo hoy me enteré por otra parte que a Venezuela llegó una gran inmigración judía, es una bastante inmigración judía, finales del 18, y que se adaptaron muy bien a la sociedad venezolana en cuanto a educación, en cuanto a todo, para mi sorpresa. Y mi pregunta es, ¿de dónde era esa inmigración que venía? Y usted mismo dice que la Inquisición se acabó a comienzos del siglo XIX, en 1811. ¿No hubo persecución hacia estos nuevos inmigrantes judíos por el hecho de no practicar la religión católica? No, que yo sepa, hubo persecución en contra de los judíos que llegaron después de la independencia. Y más todavía, la ley colombiana de 1819 permitió la libertad de cultos y recibió a los judíos como ciudadanos que podían vivir libremente en el territorio. No hubo discriminaciones. Al revés. Los judíos en ese territorio llamado Venezuela fueron recibidos porque el venezolano
Si vamos al siglo XVIII, final, principio del siglo XIX, el venezolano no sabía lo que era judío. Lo que era un judío no sabía. El venezolano no sabía lo que era un árabe, lo que era un turco. Comenzaron a nombrar gente, a que tú eres turco, que tú vienes de Turquía, que tú eres árabe, que tú eres no sé qué cosa, pero lo hacían jocosamente y tenían un solo nombre para todos los extranjeros. Monsieur. Los monsieur, o sea, lo tomaron del francés, ¿no? Ya, anglicismo, de fineza, ¿no? El monsieur. Todos eran monsieur, sin distingo alguno. ¿Eh? ¿Y de dónde Entonces, fue la gran mayoría de esa inmigración? La inmigración en un principio, la inmigración no en el 18, cuidado, en el siglo XVIII existían judíos del Caribe que se habían asentado desde el oriente hasta el occidente. Habían judíos que habían venido a finales del siglo XVIII, ya no de Curazao, porque Curazao ya estaba deprimida económicamente por las plagas que existieron ahí, por la mala salud que comenzó a existir en Curazao. ¿Ok? Entonces, la población judía de Curazao y los que pudieron emigrar de Curazao salieron de Curazao por mí, fueron a países como India, Panamá. El establecimiento de judíos sefarditas en Centroamérica se debió, y del norte de Colombia, se debió a la salida de los judíos de Curazao debido a la pandemia que ocurrió en Curazao y se refugiaron en occidental. Pero del Caribe oriental, de las islas, de toda la cadena de islas del Caribe oriental, por ejemplo, islas como San Tomás, que estaban bajo dominio de Dinamarca, llegaron bastantes judíos a establecerse en el oriente de Venezuela y constituyeron la comunidad de Barcelona, en el hoy en día, y vivieron tranquilamente y vivieron bastante bien, y de ellos salieron eminentes venezolanos en la medicina, en el derecho, en la política, ¿sí? Inclusive el fundador prácticamente el fundador de China, de la gastroenterología en Venezuela, uno de los grandes fundadores, el doctor Joel Valencia Parpacén, ¿sí? De Oriente. Yo estuve una vez en su casa averiguando sus orígenes y hablando sobre sus orígenes de Oriente y me enseñó todos los cuadros, todos los óleos de sus antepasados judíos y no judíos, la mezcolanza esa. Yo definitivamente elijo a este lado, al lado de los judíos. Yo soy judío, Parpacén. No, Parpacén no, Valencia me dijo. ¿Por qué Valencia? Una familia sefardita y me explicó el porqué de todo eso. O sea, hubo una gran compenetración, hubo una gran amistad. Siempre lo hubo. Eso es lo que se extraña muchas veces de Venezuela. Cuando yo salía de Venezuela, iba a cualquier parte, inclusive a Estados Unidos, iba a Europa, ni hablar, o iba a otros países latinoamericanos. Me sentía muy raro. Y le voy a decir más todavía, ¿saben? En Venezuela, una de las características judía venezolana es una característica venezolana propiamente, no judía. La mezcolanza de grupos culturales y de orígenes geográficas que hubo en Venezuela repercutió también en la comunidad judía hasta tal punto, por ejemplo, tal como hay un solo venezolano, sea indio, sea mestizo, sea blanco, sea azul, lo que sea, en Venezuela hay un solo judío. Existe sinagoga ashkenazí y existe sinagoga sefaradí que la guarecen nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Pero si usted le pregunta a mis hijos, son judíos. Son judíos porque a través de las instituciones, sobre todo educativas, en donde se fusionaron la comunidad ashkenazí con la comunidad sefardí y establecieron que somos unos solos. Y de ahí surgieron matrimonios y surgieron hijos y surgieron que se volvieron a escribir en el colegio. Y así que hoy en día nosotros no nos distinguimos en cuanto a sefaradí, ashkenazí, sino segunda característica. Yo no he conseguido en el continente latinoamericano, no le consigo, a lo mejor las hay, indiscutiblemente, comunidades como las de Caracas, la Asociación Israelita de Venezuela y la Unión Israelita de Caracas, ashkenazí y sefardí, que en sus actas se establecen como comunidades sionistas públicamente. Y no les importa quién esté en el gobierno, no les importa qué es lo que digan de Israel, no les importa esto o aquello, si es malo, si es pésimo, pero son comunidades sionistas, o sea que públicamente apoyan al Estado de Israel. Hasta hoy en día usted entra a Hebraica, nuestra institución madre de última generación, y ve las banderas de Israel con Venezuela por todas partes. A pesar de que
El gobierno venezolano rompió relaciones con Israel y el presidente Chávez maldijo al Estado de Israel. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Frida. Frida. ¿Qué hubo? Hola. Hágale. Señor Nassim, muchas gracias por su charla. La orden. Mi hermano vivió en Venezuela, hace más de 20 años, o 20 años. Vivió en Caracas, en Valencia. Yo estuve en Venezuela cuando era precioso, hace 30 años. Quiero preguntarle a usted, como judío, y el colegio y las sinagogas, ¿cómo es vivir hoy en Venezuela? ¿Y por qué judíos, usted es uno, siguen en Venezuela con la situación de antisemitismo que usted dijo y toda una situación dramática? Ok, mire, yo ya tengo una vida hecha en Venezuela. Yo quiero a este país y entiendo de que lo que se está viviendo en Venezuela es circunstancial. No le temo a eso, me enfrento a eso. Considero que acá se establecieron instituciones judías que no hay que abandonar. Hay que seguir apoyando a lo que queda de comunidad. Hay que seguir fortaleciendo lo que queda de nuestra juventud y de nuestros mayores e instituciones. Tenemos algunas personas que hemos trabajado toda nuestra vida por la comunidad. Tenemos todavía algo que hacer antes de abandonar eso, antes de irnos de acá. Hoy me acaban de llamar de Hebraica y me dice, te voy a ofrecer un trabajo, Mario. Le digo, ofréceme un trabajo. Dijo, ¿cómo no? Una serie de charlas para la juventud en formación de madrijim. Ahora, ¿cómo hacemos? Si todos nos vamos, si todos abandonamos, estos pocos jóvenes, ¿quién le da una charla? ¿Quién los orienta? Menciona una bibliografía. ¿Quién les trae un libro? ¿Quién vitaliza un poco la vida religiosa o histórica o sociológica o económica de esta comunidad? De verdad que tiene que haber una responsabilidad. No es porque me quiera ir o no me quiera ir, hacer alía o no alía, o ir a Estados Unidos o lo que sea, pero simplemente algunas personas asumir cierta responsabilidad. Puede ser en una edad de vejez como la mía, en una edad de extrema madurez de edad como la mía, en donde ya no tengo que buscar futuro profesional o económico, sino dedicarme a otras cosas que son más importantes de lo que hay en el sitio de mi vida. Y por eso estoy acá. ¿Y cómo es la situación de los judíos ahora? Porque yo algo oí, digamos, que ponen suásticas, que cosas así. ¿Cómo es la situación del judío hoy, del colegio hebreo, de las sinagogas, de la comunidad, el 70% de la gente? Sí, cómo no. Hubo atentados. Hubo atentados en contra de la sinagoga sefardita de Mari Pérez. Entraron unos bandidos, unos sinvergüenzas, que interrogaron cosas hace varios años atrás, ocurrió eso. Se presentó el gobierno, es el gobierno actual, es el gobierno socialista, el gobierno que tenemos ahorita. Luego entraron a Ebres con orden judicial de buscar. Estábamos 2 docentes judíos tempranamente en el colegio, nos encontramos y recibimos a los policías que entraban ahí hasta el colegio y no les permitimos eso. Dijimos que es una institución educativa y tienen que tener permiso especial de tribunales para entrar a una institución educativa donde hay menores. No pueden requisar policialmente una institución de menores. O sea, hubo momentos álgidos como sí hubo. Pintaron svásticas en el centro, se pintaron lemas antijudíos en una época, 1 o 2 años, si no me equivoco, fue en la época de Chávez, de enfrentamientos. En la comunidad hubo personas, ciertas personas con cargos relevantes que se manifestaron públicamente en contra del gobierno, y eso poco a ciertos sectores del gobierno, y hubo enfrentamientos, pero esto terminó, se diluyó. Lo que queda de todo eso, naturalmente, es la gran amistad que tiene el gobierno venezolano con Irán, con algunos países árabes recalcitrantes como Siria, que naturalmente eso tiene efectos
de anti-israelismo, que hoy en día con este gobierno no se manifiesta tajantemente como antes en la época de Chávez. Hoy en día no, ni siquiera disfrazada, ni siquiera se menciona, ni se menciona siquiera. Pero estas relaciones naturalmente que tienen alguna influencia nociva, gracias a Dios, hasta ahorita no se ha manifestado físicamente o legalmente o en términos de represión. En la época de Chávez sí, era inmediato, por la manera de ser de Chávez y sus seguidores en aquel momento más íntimos, pero este gobierno tiene algunos recalcitrantes que parece a su gente más atenuantes de situación. Es más equilibrado. Ahora, naturalmente, estas influencias se habla aquí de organizaciones árabes, de entrenamientos árabes, se habla de muchas cosas venidas de Estados Unidos, pero no hemos tenido los disgustos que tuvimos en el gobierno de Chávez, en este gobierno. Gracias, gracias. A la hora. ¿Otras preguntas? ¿Algo por el chat? Hola. ¿Quién está hablando? Livio. Diga nomás. Papá, primero que todo, oye, fascinante, fascinante como siempre. Muchísimas gracias por honrarnos en este momento, para poder escucharte y aprender tanto. Yo sí tengo una preguntita, pero y quería tocar un poquito el tema que vi que había tocado. Simón Bolívar me diste a entender de que él sí estaba a favor de que hubiera una separación entre la iglesia y el Estado. Sí. Pero mirando lo que pasa en el mundo cuando la separación se convierte enorme, parece actuar en contra de Dios. O sea, que tenerlos, y cuando es demasiada iglesia y poco Estado, pues también, o sea, pareciera que un punto medio es el que más nos favorece, ¿o me equivoco? No te entendí bien la pregunta, perdona. O sea que no, la demasiada separación nos puede desfavorecer, dices tú. Sí. Mire, yo no soy de los judíos que le tienen simpatías al Vaticano solamente a algunos papas. Soy devoto, como dirían algunos amigos míos católicos, soy devoto de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II por sus atrevimientos, porque fueron papas atrevidos, sobre todo Juan Pablo II, en toda su trayectoria, desde representante papal en la ciudad de Estambul, con la cantidad de certificados de bautismo que expidió a judíos que querían salvarse de las persecuciones nazis, comprobando que son cristianos, etcétera, etcétera. Fue una labor extraordinaria. Luego el Concilio Vaticano II, cómo trató de influenciar a través de sus encíclicas, de sus palabras y del concilio, de las conclusiones del concilio, de que el pueblo judío no fue el que asesinó a Jesús, piedra angular del antisemitismo milenario en Europa y en todo el mundo cristiano, que costó tantas vidas y costó tantas desgracias al pueblo judío. En esto, ese papa fue heroico para mí. Y Juan Pablo II, cuando lo vi en su viaje a Israel frente al Cótel y lo vi en la sinagoga de Roma, son escenas que demuestran a un sacerdocio fanático, obcecado, tipo agraviado con cualquier disidencia. Son muestras de discordia con respecto a estos pensamientos fanáticos, persecutorios hacia los judíos. Cuando Juan Pablo II dijo que somos sus hermanos mayores de los cristianos, cuando se preguntó como ellos, se dijeron cosas que me tocaron la sensibilidad, por fin, que un papa se dignase en decir estas cosas y que no pensase en su cargo, aunque lo van a matar mañana en la curia.
Esos atrevimientos fueron son muy significativos para mí. El reconocimiento del Estado de Israel por parte del Vaticano, por parte de Juan Pablo II. Que a pesar de las críticas del Vaticano en contra de ciertas políticas de Israel, que para mí esto es automático a veces, hay hechos que me hacen pensar que sí hay prácticas de la Iglesia que quieren acercarse a un pueblo por el cual sienten admiración, complejo y, ¿cómo decir? Diría en el sentido de saber quién es qué. Y por último, un arrepentimiento muy íntimo, muy íntimo por todo lo que la Iglesia le ha causado al pueblo judío a través de su historia. Gracias, papá. Fascinante, de verdad. Muchas gracias, profesor. Formidable charla. Creo que acá, no estoy convencido que todos se la gozaron, y quienes no pudieron entrar mañana, confío que nos puedan acompañar en diferido en los diferentes portales. Vicky, ¿está ahí todavía con nosotros? Está en mute. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes. No, y es profesor, la esperanza, es la esperanza de todos, que sigan impulsando nuestra existencia. Am Israel Chai. Amén, amén. Muy interesante. Está brillante. Lunes a las 8 de la noche los espero nuevamente, esta vez con Vicky Estrella. Vicky, en un minuto, en 30 segundos, nos quiere dar un abrebocas de lo que va a ser su charla de la próxima semana. Vicky, volumen, está con el micrófono cerrado. Ok, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, por favor. Bueno, sí. Buenas noches para todos. Gracias, profe Mario. Pensamos que ojalá no sea la primera sí, pero no la última, porque hay mucha tela que cortar de ese tema. Y qué bueno que también nos explique un poquito los asuntos a nivel de Latinoamérica. Pero yo sí quiero invitarlos y animarlos muchísimo la próxima semana, porque vamos a tocar una historia, más que por contar, una historia que no se ha podido contar de una Colombia olvidada, en zonas de conflicto. ¿Cómo fue esto de los acuerdos? O sea, primero quisiera contar cómo ha sido esto del conflicto armado y cómo ha afectado a todas las comunidades de fe, porque indiscutiblemente no solo es como yo, misionera que soy del mundo cristiano protestante, sino tiene que ver con todas las comunidades de una u otra manera han sido afectadas, sobre todo en las zonas que se da vida, como en el Tratado de Ralito, que ustedes saben que es La Mojana, de Sucre, donde tenemos mucha población judía, mucho empresario, mucho emprendedor, que fueron muy afectados, por supuesto, por este conflicto. Pero sí los quisiera invitar a que veamos un poquito más la geografía, para que vean de pronto cuáles corredores que hasta hoy se disputan de narcotráfico, que tenemos que ver si con Venezuela, cómo Venezuela también nos ha afectado, pero indiscutiblemente quisiera mostrarles de pronto un panorama muy diferente a lo que se ha contado en la historia y en los medios, que nos cuentan historias que son bastante raras y que toda una realidad de lo que realmente pasa en Colombia, y quizás invitarlo no solo a las próximas elecciones, sino a mirar el panorama con un poquito más de realismo, donde podemos ver que este conflicto y estos acuerdos que se hicieron en La Habana fueron nefastos para nuestro país. Se entregaron 21 zonas veredales, se entregaron un 73% de todo nuestro pueblo colombiano, cómo ha sido afectado durante este transcurso del manejo del acuerdo de las Habanas, cuántos muertos han habido, en la trata de blancas, los corredores de narcotráfico y, por supuesto, los de 1.457 soldados de nuestras Fuerzas Armadas
que murieron en el plan y fueron entregados en zonas bastante difíciles. Así que los animo a que vean eso, a que vean nuestras comunidades y por supuesto enterarnos de que los reales líderes que mueren por defensa de nuestros derechos y toda esa violación que se vienen haciendo durante tantos años de nuestra violación de nuestros derechos, de nuestro hábitat, de nuestra familia, de nuestras generaciones nuevas, cómo ha afectado y cómo realmente está la situación en Colombia y bueno, de pronto nos da pistas para dónde conducirnos más adelante. Y como decía el almirante, nuestro amigo que nos dio una charla que hace falta peruano, creo que nosotros podemos sembrar esperanza en Colombia y en otros países que se ha tomado el comunismo. Muchas gracias, Vicky. A todos, muchísimas gracias. Profesor Mario, muy agradecido con su valioso aporte, una deliciosa velada. A todos una feliz noche. Y hasta Jackie, mil gracias a ti. Salo. Salito, un beso, Salo. Gracias. Gracias. Buenos días para todos. Como siempre. Gracias, Jackie, gracias por venderme la entrada. Beso, papi. Pagaste más caro seguro, ¿no? Pagué carísimo, porque no me dejaban entrar. Hay que llegar bien temprano. Sí, eso veo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Carlos, rico verte. Gracias, lo mismo. Un beso. Estás apoyando a Valija con tus donaciones. Gracias, Dani. Dani, Daniela. ayúdame tú con mis donaciones. Gracias por acompañarnos. No, yo entré temprano hoy. La semana pasada tarde, pero hoy llegué temprano. Hay que Yo llegar también temprano, llegué Dani. tarde la semana pasada y no me dejaron entrar. Hoy me vendieron la entrada. Aquí el No se la vendí. Bueno, la negoció, sí, es verdad, la negoció, no me la vendió. Me ponen aprietos acá. Respetable. Tienes razón, Yaquito, tienes razón. Así es. Bueno, buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches, muy amena la charla. Chao, buenas Muy noches. amena. Muy buena, muy buena. Oye, Salo, te felicito por la posición de tu primo y mi primo, David. Gracias. Él es director del Departamento de Bioquímica o de Bioingeniería de la Universidad de los Andes. Sí, señor. Sí, señor. Tu primo y mi primo. Él fue el que con el doctor Ginas desarrollaron la cirugía de cambio de cadera en Colombia. Y de quien fui yo paciente. De mi primera cirugía de cadera. Ahora tengo caderas biónicas. Tiene ese corte de cadera, amaga con el balón, hace la finta. De todo se hace. Aquí se hace lo que se puede. Sí, yo hablé con él, chateé con él hoy y de verdad que me dio mucha alegría. Lástima que ya los padres no pudieron ver esos logros tan importantes que ha tenido. Lo están viendo desde arriba y también han sido hijos, han sido muy colaboradores con promover lo del hospital cardioinfantil. El legado de Raquel, Sí, efectivamente. Yo veo mucho eso nos tiene a nosotros muy, porque son gente muy noble, muy sencilla y muy han alcanzado posiciones y situaciones bastante adelantadas, pero no se les ha subido a la cabeza. Se han quedado igualitos como han sido siempre. Mis primos. Sí, gracias a Dios hay gente que da ese ejemplo. Sí, señor. Livio, buenas noches. Hace rato que no nos visitas en Betsimá. ¿Qué pasó? Nos tienes abandonada. Jack, un abrazo desde Panamá. No me conoces, pero bueno, me presento yo. Apúchate, Leonor Sama. Amiguita de Salito desde. A Salito le di yo por donde estaban las caderas biónicas cuando se portaba mal. Y me debe todavía una torta de chocolate, no jodas. Oye, te voy a cobrar todo, ¿ah? Todito te lo voy a cobrar.
venga a Israel y recibirá más. Desarrollé Estuve en ahorita. Israel y no me paraste bolas. Estuve en Israel y te llamé, charlamos largo, pero no me paraste bolas. Estabas ocupado con la francesa. No hablamos. Oye, Salo, por Panamá, con la francesa. Oye, tú sabes, tú sabes que yo vivo en el monte, donde nadie nos encuentra. Pregúntale a Livio. Livio no sabe llegar a mi casa. La única que sabe llegar a mi casa es Saralín. Así. Seguramente que con el taxista que llegaré. Te agradezco muchísimo. No llegas. No llegas. Tengo que traerte yo. Bueno. Leonor, quiero volverte a agradecer por ayuda que nos diste hace unos años con mi tío David. Ay, olvídalo, olvídalo. Un abrazo, los quiero, los adoro y estoy encantada de pertenecer aquí a La Valija. Gracias. Óigame, Jackie, mil gracias, un abrazo. La verdad que como siempre estás recibiendo adeptos, porque esto nos une, nos enseña, nos ilustra. Mil gracias. Sí, de verdad que sí. Maravilloso. La verdad que sí. La charla de esta noche estuvo buenísima, buenísima. Todas las charlas nos dejan. La de la semana pasada también, sí. No ha habido charla mala. Sobre los judíos y Venezuela. Así, señor. Sobre los judíos de Venezuela. Excelente, muy bueno. Feliz noche a todos. Aarón, gracias. Y en Israel también. Gracias por acompañarnos. Tenemos pendiente la llamada. Usted disculpará, mire. Ya la haremos. Con mucho gusto. La verdad que me encanta estar al día y pertenecer a este grupito. Chévere. Por eso entro con tiempo. Y por allá tengo yo una nieta. En Israel dejé una nieta. Allá tengo nieta y Mabruk. Gracias. Ok, buenas noches, gente. Vayan a dormir. Buenas noches a todos. Gracias por la charla tan maravillosa.